Buenos días, alumnos de octavo básico. Vamos a dejar un momento la antigua Europa y vamos a pasar a la segunda unidad que trata sobre el mundo americano y el encuentro del mundo americano con Europa a través de la conquista española. Pero antes, esta clase de repaso acerca de algunos aspectos fundamentales de lo que los españoles se encontraron a partir de 1492 cuando llegan a América. ¿Qué había en América antes de la llegada de los españoles? Y aquí vamos a hacer un rápido repaso por, los niveles culturales de las culturas y civilizaciones que habitaban América. Entonces la clase se llama Geografía del mundo prehispánico y los niveles del desarrollo. Bueno, esto es ya conocido por ustedes, pero vale la pena repasarlo. En el caso de América, nosotros vamos a tener dos centros geográficos donde se van a desarrollar civilizaciones a partir del año 3500 a.C. para el caso de Mesoamérica, que es esta zona que está aquí, esta zona que involucra México y Centroamérica, ¿ya? Y a partir del año 6000, hace poco se supo, en la zona que es conocida como los Andes centrales, que es esto, ¿ya? Esto. Ahí es donde van a surgir grandes civilizaciones. Para, para entender esto hay que decir algo que, bueno, esto es el sur de México y la zona de Centroamérica con la península del Yucatán. En el caso de los Andes centrales, tiene que ver principalmente con el actual Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina. ¿Qué civilizaciones vamos a encontrar acá? En el caso de Mesoamérica, la más antigua registrada hasta el momento son los Olmecas, pero por aquí pasarán muchas civilizaciones, Olmecas, mayas, tlaxcaltecas, eh, aztecas, teotihuacanos, ¿sí? Y lo mismo para Mesoamérica, donde vamos a encontrar muchas otras civilizaciones, tales como Caral, eh, eh, incas, eh, mochicas, nazcas, eh, tiahuacanos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero recuerden, las dos zonas, las grandes zonas donde se van a dar las grandes civilizaciones se llaman Mesoamérica y Andes centrales. Son centros civilizatorios. En la medida que nos alejamos de esos centros civilizatorios, las culturas se harán mucho más primitivas. Vamos con los niveles de desarrollo cultural que van a encontrar los europeos, principalmente los españoles, en América. El primer nivel es el nivel de desarrollo cultural más bajo, donde vamos a encontrar cazadores recolectores, ¿ya? Nómades. Viven exclusivamente de lo que encuentran, tanto en la caza y en la recolección. Pescadores, que es un siguiente nivel de desarrollo cultural. Agroalfareros, es decir, que dominan la agricultura y la alfarería, y luego grandes civilizaciones, que tienen que ver con la construcción de ciudades, caminos, estadísticas, lenguaje, desarrollo tecnológico, etcétera. Vamos a los primeros, los cazadores recolectores. ¿Qué son? Ya lo habíamos dicho, son sociedades nómades, es decir, no se establecen en una zona en particular, sino que más bien buscan
alimento en un radio más o menos de entre 40 y 50 kilómetros cuadrados. Ahí se mueven. Están organizados por bandas o clanes familiares, no muy numerosos, porque eh, lo que la naturaleza otorga no permite grupos mayores. Por ejemplo, en el caso de Chile, estas bandas que eran recolectoras principalmente, no tenían más de 30 miembros. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el Amazonas. ¿Cuál es su ocupación? Principalmente se dedican a la cacería y a la recolección de lo que encuentran. Ahí tenemos algunos ejemplos que aún existen en el profundo Amazonas, como estos Yanomamis, ¿no es cierto?, que se dedican a la caza. Y repasando, ¿no es cierto?, formas de vida, son nómadas, ya lo habíamos dicho, viven en aldeas pequeñas que, de los materiales que encuentran o de los pocos materiales que pueden transportar, cazan con arcos, a veces con cerbatanas, y obviamente recolectan productos silvestres y comen ranas, insectos y todo lo que la naturaleza les puede proveer. Vamos con lo siguiente, los pescadores. ¿Por qué los pescadores están en un nivel de desarrollo mayor? Porque los pescadores enfrentan un medio geográfico para el cual el ser humano no está hecho, que es el mar. ¿Ya? Se organizan en bandas también son nómades, recorren las costas, ¿no es cierto?, en busca de alimento, y también se dedican a la recolección principalmente de moluscos y crustáceos que deben haber crecido en gran abundancia en esos años. Ahí hay algunas balsas de nuestros pescadores, ¿no es cierto? Los changos. Estas balsas eran hechas, esta es una reconstrucción, pero estas balsas eran hechas con piel de lobo marino inflada y eran de gran utilidad. Aquí hay un dibujo de Claudio Gay, que es un cronista francés que vino en el siglo XIX y parece que logró ver alguna de estas balsas todavía funcionando. ¿Ya? Aquí están algunos instrumentos de pesca. Como pueden ver, aquí hay una elaboración técnica, tecnológica mucho más avanzada que la de los simples cazadores recolectores, ¿no es cierto? Hay pesos, hay anzuelos, hay una serie de herramientas que permiten la labor pesquera. Bueno, aquí tenemos algunos cazadores a la calufes, ¿no? Sur de Chile, los canales de Chile. Toda esta gente fue extinguida por el hombre blanco después. Si se fijan, eso es un clan familiar. Ahí hay una foto ya con una balsa mucho más occidentalizada. Esta gente vivía dentro de estas balsas. Son grupos familiares pequeños. Toda esta gente se murió por el sarampión y otras enfermedades que trajeron los europeos de forma muy dramática. Y vamos con los agroalfareros. ¿Qué características tienen? A diferencia de los anteriores, son sedentarios, es decir, permanecen en un lugar, por lo tanto tienen capacidad de construir pueblos de indios, le llamaban los españoles. Se dedican a actividades agrícolas, ganaderas y alfareras, ¿ya? Se dedican a la agricultura, a la ganadería, en el caso de América, obviamente los camélidos como llamas y alpacas, y a la alfarería. Se organizan en tribus, por lo tanto son organizaciones mucho más numerosas, generalmente reúnen a clanes familiares mucho más extensos, viven en pequeños poblados y desarrollan textiles, principalmente provenientes de la lana de la ganadería, ¿ya? Ahí tenemos algunas vasijas de alfarería, en este caso son diaguitas, por lo tanto son de la cuarta región de Chile. Estas que son pintadas en rojo tienen una importancia porque son
funerarias. Estas nunca fueron utilizadas por los vivos, eran ofrendas para cruzar al otro mundo, ¿ya? Los arqueólogos, o sea, los dieguitas enterraban a sus muertos con estas piezas, los cepos porque están pintadas de rojo al interior. Estos son algunos de los pueblos, en este caso una pequeña aldea atacameña. Como pueden ver, hay una complejización de las construcciones y lo que le permitía, obviamente, ser sedentarios. Y aquí tenemos distintas fotos de aymaras y quechuas del norte de Chile, Argentina, Bolivia, ¿no es cierto? Y lo que les había señalado, el desarrollo de los textiles, los bellos textiles. Tal vez esto es lo más trascendente porque el contacto que vamos a ver en el futuro entre América y España, no solo metales preciosos encontraron los españoles a la llegada a América, que era lo que venían a buscar principalmente, que era oro y plata, eh, sino que encontraron una rica cantidad de nuevos alimentos que aportaron a la dieta de Europa, como en el caso de la calabaza o zapallo, el maíz que es de origen mexicano, pero es tal vez el alimento civilizatorio principal de América, ¿ya? El ají o el chile, la quinoa, la papa, los porotos, ¿ya? Todos estos alimentos son alimentos nuevos que los europeos no conocían. La papa va a ser principalmente importante por su capacidad de adaptación a los climas fríos o a otras geografías. De hecho, no requiere una segunda domesticación. La papa es tan resistente que logra adaptarse dentro de los cambios geográficos a los cuales fue sometida. Al igual que el maíz, que también van a pasar a ser quizás los principales alimentos del mundo. Y finalmente tenemos las civilizaciones, que son sociedades con un complejo grado de organización social y política. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en los mayas con las ciudades-estado. Tienen una jerarquización de la sociedad muy marcada, cuentan con un poder central político y una casta sacerdotal que maneja los secretos del universo. Son capaces de formar ciudades, como en el caso de los mayas, aztecas y de los incas. Tienen redes de comunicación, como el imperio incásico, el camino del Inca, que comunicaba el enorme imperio incásico, ¿no es cierto? En el caso de las culturas andinas tienen un sistema económico de reciprocidad, es decir, de cooperación y no de competencia. Ya lo veremos en algún punto esto, porque es una cosa muy particular de América Latina y cuentan con un poderío militar considerable. Pensemos en los aztecas que basaban su poderío en la conquista de otros pueblos. ¿Ya? ¿Qué civilizaciones vamos a encontrar? Ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Principalmente culturas como los mayas, como los olmecas y como los aztecas, ¿no es cierto? Que van a florecer en distintas épocas, por lo demás, no son contemporáneos. Y en el caso de los Andes centrales, ¿no es cierto? El enorme imperio inca, ¿no es cierto? Que iba desde Ecuador hasta el río Biobío en Chile, ya kilómetros y kilómetros de imperio. Vuelvo a repetir, las dos zonas son Mesoamérica y Andes centrales. Y algunos ejemplos de la cultura olmeca, las cabezas monumentales de la cabeza olmeca, de la cultura olmeca, la primera de las culturas mesoamericanas, los atlantes de la cultura tolteca, con una pirámide escalonada, Teotihuacán, la cultura más importante, clásica de la cultura mexicana, la pirámide de la luna, no, perdón, esa es la pirámide del sol, una enorme construcción, Tiahuanaco en Bolivia, también una cultura clásica. Bueno, los dejemos hasta aquí esta clase. Continuamos en una segunda oportunidad.
Nos vemos.